Muy buenas tardes a todos. Hoy quisiera tocar un tema muy significativo, sobre todo en estos tiempos que estamos transitando como sociedad en esta Argentina. Ya en mis anteriores videos hice una breve introducción sobre el mismo, implícitamente con la presencia de toxinas en el cuerpo, con lo que es el misterio de la mente del criminal cuando mata por placer, que es la oscuridad de espíritu o la oscuridad en el espíritu. Parecen frases similares, pero no lo son. Aunque su significación es muy parecida, difieren en profundidad en su concepto. La mente del criminal, como ya lo dije, es una caja de Pandora, compuesta, vaya a saber, por qué disparadores emocionales, psíquicos, que lo llevan a cometer ese acto ilícito. Así como en mis anteriores videos introduje la frase de toxinas, introduje la frase de matar por placer, agotar el deseo una vez que consuma ese acto delictivo. Eso también trasluce la oscuridad del espíritu de ese autor o coautor o partícipe del delito que está cometiendo. Ese espíritu que se encuentra muchas veces consciente al momento de realizar ese acto dañino, malvado, hasta a veces irracional, porque uno dice cuánta magnitud que pone el sujeto en cometerlo, qué grado de maldad manifiesta en ese acto y por qué lo hace. Y muchas veces esos interrogantes no logramos comprenderlos o no logramos encontrarlos dentro de esa concadenación de hechos que realiza de manera coordinada, paulatina, hasta llegar a ese resultado, ya sea matar, robar, violar, ultrajar, etc. ¿Por qué digo que es interesante el tema? Porque hay distintos niveles de conciencia. Por ejemplo, yo tengo en este momento un nivel de conciencia un poco más claro, un poco más certero de lo que quiero transmitirles. ¿Por qué? Porque quizás mi situación espiritual, psíquica y emocional lleva a que mi voluntad sea en este momento de esta forma. Pero ¿qué pasa por la mente del criminal? ¿Qué pasa por ese sentimiento que le provoca actuar de esa manera? ¿Qué disparador, ya sea social, interno o externo, lo lleva a reaccionar de esa forma? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos luz internamente, pero a su vez, si nuestros actos que nos rodean y los actos que nosotros pregonamos con nuestras acciones no son buenos, no son de origen altruista, eso va a provocar turbiamiento en nuestro espíritu, en nuestra luz interna. Esa luz interna que nos hace ser buenos, que nos hace obrar bien, que nos hace sentirnos bien y en armonía con nosotros mismos y con el resto. Cuando esos actos
no son buenos, no son altruistas. Van como depositando residuos en esa memoria subconsciente que nosotros muchas veces no podemos acceder, porque la mente tiene distintos niveles de conciencia. Una conciencia actual y una conciencia que cuando nosotros dormimos registra por nosotros. Es muchas veces en esa conciencia, ese subconsciente residual, el que guarda todas nuestras acciones del día, o todo lo que nosotros vivimos y sentimos, y todo lo que hicimos y los que no hicieron a nosotros. Ese subconsciente va acumulando a lo largo de nuestra vida actos buenos y actos malos. Cuando esos actos malos sobrepasan a los buenos, esa subconsciencia residual comienza a invadir a la conciencia, digamos, que está despierta en nosotros. Comienza a formar parte de ella y comienza a internalizar determinados actos como normales cuando no lo son. Por ejemplo, cuando hablé de lo social de la droga, para gran parte de la sociedad es social drogarse, es lo que se estila, es lo normal. No, no es normal drogarse, no es normal alterar un nivel de conciencia, no es normal resolver un conflicto a golpes y a patadas. ¿Todo por qué? Porque hubo un disparador que quizás haciendo un pogo, como pasó en el caso de Fernando Báez Sosa, le despertó a ellos, a los Rasbier, una reacción violenta que ya estaba internalizada en ellos y reaccionaron en consecuencia de ese disparador. No midieron conscientemente que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Por qué? Porque ellos ya estilaban hacer este tipo de conductas. Ya su conciencia, digamos la que convive, la que está despierta, ya había como asimilado, internalizado de que salir a divertirse era salir a golpear. Como quien va a una fiesta electrónica, sale a una fiesta electrónica que a salir a drogarse. Y así es como se van internalizando conductas dentro del espíritu, y lo peor que nos puede pasar es llegar a un nivel de conciencia que esa acción, que esa actitud, que esa decisión es normal. ¿A qué hemos llegado? ¿Y qué es lo que provoca todo esto? Desde el primer minuto que yo hice los videos pidiendo justicia por mi hija. Es la grave intoxicación que está provocando la droga en todos los niveles sociales. No solo la gente humilde, sino ya gente de clase media y ya altas esferas del poder, donde esas intoxicaciones provocan tanto desgaste en las neuronas, tantos nublamientos en la mente, que lo único que hace es despertar sentimientos oscuros. Ahí llegamos al tema, a la oscuridad del espíritu. ¿Cuándo hay oscuridad del espíritu? Cuando abarca un cierto nivel de conciencia donde ya internaliza como esa conducta, la adopta como normal, entonces ya actúa en consecuencia con naturalidad. Mira, salimos a golpear, salimos a que si vamos a una fiesta electrónica nos vamos a drogar, porque es así, porque es lo que se estila, porque es lo que nos hace bien. Eso es lo que el espíritu acumuló en todo ese tiempo. Sentimientos negativos y conductas incorrectas. Entonces llega un momento que la conciencia, la mente, lo asimila como lo que siente que está bien, entonces lo hago. Y está mal. Porque hay un nublamiento tan grande que lo provoca un sentimiento, un disparador tan oscuro que después el acto ya transgrede.
Y la otra diferencia que hay con la frase de oscuridad en el espíritu, ya tendríamos que hablar más profundamente de lo que sería la conciencia del espíritu, lo que sería primario, que fue invadido de alguna forma u otra por los residuos o toxinas o máculas espirituales que lo envolvieron. A ver, uno cuando nace, todos tenemos luz y tenemos una parte de oscuridad de espíritu. Hasta los 3 o 4 años somos angelitos porque ese espíritu no se despierta, el espíritu secundario. Solamente el espíritu primario, el que nos da la luz desde la panza de nuestra madre, es el que nos rige. Pero a partir de los 4 años es ahí donde aparece la frase empezamos a tener memoria. Y es ahí donde empezamos a acumular, ya sea a través de nuestros ojos y de nuestros oídos, lo que pasa a nuestro alrededor. Y empezamos de alguna forma u otra o a asirnos de cosas positivas o lo contrario, de asirnos de cosas negativas. Yo creo que ninguna mamá, ningún papá esté en la posición social que esté, tiene una conciencia lo suficientemente elevada como para poder distinguir si acaba de parir un criminal o no. Yo creo que todos somos seres de luz, que estamos aquí gracias a la voluntad divina para cumplir una misión y que depende de nuestras acciones a lo largo de nuestra vida es como vamos a llevar nuestra carga espiritual. Muchas veces nos suceden cosas a lo largo de nuestro, si se puede decir, destino, donde nos vemos desbordados de lo que nos ocurre. Como me ha pasado a mí, con la partida al plano espiritual de mi hija, como le está pasando a los papás de Fernando, con la pérdida de su hijo y de la forma tan grande de dolor, que no comprendemos por qué ocurren estas cosas. Pero solamente Dios sabe a qué nosotros ya, antes de venir aquí, estábamos preparados. Esto es un flagelo que si como sociedad no empezamos a atacar de raíz, no vamos a encontrar claridad ante semejante oscuridad de espíritu y del espíritu. Si realmente no tratamos de purificar nuestras almas, que ya se encuentran bastante turbias y maculizadas por tantos nublamientos que provocan tantos excesos como por ejemplo el gran flagelo de la droga, de la intoxicación, los daños que provoca, los daños colaterales que hace, no vamos a encontrar un norte, un horizonte. Tienen que pasar aberraciones sociales como las que estamos viviendo, como para que se empiece a despertar una conciencia social de qué es lo que tenemos que hacer. Porque si no se controla este flagelo, no vamos a encontrar claridad para salir de este tan pozo negro que nos han impuesto. Sí, nos han impuesto, sí. Y lo peor de todo, nos quieren creer de que está bien y está mal. Por eso, la única manera de crear conciencia es buscar mecanismos para que dejen de intoxicarse todos los niveles que se encuentran en esta sociedad contaminados.
Y esos mecanismos son los únicos que pueden llegar a conseguir cambios radicales para que la sociedad argentina despierte. Y esto escapa a cualquier religión. Esto es realmente sentir la necesidad de pedir ayuda, de asumir los errores y sobre todo de aprender a pedir perdón. Una vez que logramos eso, que logramos sentir un verdadero arrepentimiento de todo, absolutamente todo lo que hicimos mal, recién ahí vamos a tener conciencia.